Sí, muchísimas gracias. Gracias, señor consejero, por sus explicaciones. Coincido con usted en todo lo planteado, incluso en el tema de congresos, más aún cuando algunos nos levantamos con buenas noticias, cuando la justicia nos da la razón, con lo cual, bueno, coincido con usted en todo lo planteado hoy aquí. Buenos días y gracias, señor consejero, por la presentación que ha realizado sobre este proyecto de la Ley Reguladora del Fondo Aragonés de Financiación Municipal. Es una muy buena noticia para los 731 municipios que componen nuestra comunidad autónoma y que tiene una incidencia sustancial y básica en la prestación de los servicios públicos de los ayuntamientos a todos los aragoneses que residen en el territorio. La correcta financiación municipal es una de las patas de nuestro entramado territorial, de la misma forma que la financiación autonómica lo es para la prestación de los servicios públicos en el ámbito competencial aragonés y, sobre todo, teniendo en cuenta nuestras especiales características sociales, demográficas y territoriales. Como bien indica la exposición de motivos del proyecto de ley, de los 731 municipios aragoneses, 550 no alcanzan los 500 habitantes. La realidad de Aragón es la que es y eso hay que ponerlo en valor. En contraposición, uno solo de ellos, solo uno, acoge a más de la mitad de la población aragonesa. Solo 13 municipios aragoneses de los 731 disponen de más de 10.000 habitantes. El nivel de dispersión, como todos saben, es elevado y, para el caso que nos ocupa, el elevado grado de envejecimiento también es una realidad que tenemos en nuestra tierra. Por tanto, nuestra realidad social y demográfica es evidente, es específica y, por ello, también requiere de soluciones que sean acordes a esa realidad que tenemos a nivel territorial en todos los sentidos. Nuestro Estatuto de Autonomía es el que permite de manera efectiva que los servicios públicos dependientes de la comunidad autónoma lleguen a todos los rincones de nuestra tierra. Y eso hay que ponerlo en valor, porque es tan obvio que la gente pueda vivir en Zaragoza como que pueda vivir en un pueblo de 10, de 15, de 20, de 100, de 500 habitantes. Por tanto, como podemos decir, hoy realizamos el debate de totalidad de este proyecto. Se trata de un primer paso procedimental tras el cual conoceremos la opinión de los principales implicados a través de las audiencias legislativas y se abrirá un plazo de enmiendas en el que, entre otras cosas, podremos sumar. Por nuestra parte, vamos a apoyar en este trámite que creemos que es necesario. Se crea el Fondo Aragonés de Financiación Municipal con carácter incondicionado, integrado dentro del Fondo Local de Aragón, y además se establecen como requisitos de los municipios para acceder al mismo estar al corriente de los deberes de remisión de la información, la rendición de cuentas ante la propia Cámara, etcétera. Además, también se establece como mejora la posibilidad de retención de las liquidaciones en caso de incumplimiento y de levantamiento de esta tras la propia regularización. La dotación inicial mínima garantizada en el primer año son sobre 30 millones de euros, de manera global, distribuidos en 8 millones para Zaragoza, 1 para Huesca, 0,7 para Teruel y más de 20 para el resto de municipios. Nosotros creemos, en definitiva, que es un excelente primer paso sin perjuicio de la posibilidad que el procedimiento legislativo nos va a dar a través de las diversas etapas. Por tanto, nosotros votaremos a favor. Muchas gracias. Gracias, señor Carrero.